Muy buenos días a todos quienes nos acompañan en este ciclo de webinar 2018. Les enviamos un cordial saludo en nombre de NSF International. Mi nombre es Ariel Corbalán, soy gerente técnico de NSF Training and Education para Latinoamérica. Y les recuerdo que esta sesión está siendo transmitida absolutamente en vivo para toda Latinoamérica vía ReadyTalk, que es nuestra plataforma a la cual ustedes se han podido conectar el día de hoy. Para aquellos que nos acompañan habitualmente, agradecemos su participación en nuestro webinar del mes de junio, el cual ha recibido muy buenos comentarios y se encuentra disponible para que lo puedan revisar en nuestra cuenta de YouTube de NSF International. Para todos aquellos que se integran por primera vez a nuestro webinar, les comento que NSF es una empresa fundada en 1944, cuya misión es proteger y mejorar la salud humana en todo el mundo. Elaboramos estándares y certificaciones de salud pública que ayudan a proteger los alimentos, el agua, productos de consumo y el medio ambiente. NSF, como organización independiente y acreditada, evalúa, audita y certifica productos y sistemas, además de proporcionar capacitación y gestión de riesgos. En su pantalla pueden ver cuáles son nuestras áreas por las cuales cumplimos nuestra misión de proteger y mejorar la salud humana en todo el mundo. Los servicios de NSF se encuentran disponibles en 168 países por medio de 51 oficinas y laboratorios. Y específicamente para Latinoamérica tenemos algunas oficinas estratégicas ubicadas en México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Brasil. De esta manera abarcamos y ponemos a disposición de nuestros clientes todos los servicios de NSF, atendiendo algunas oficinas a más de un país, tal cual como lo pueden observar ahí en nuestra presentación. Para quienes deseen conocer más sobre NSF, los invito a visitar nuestro sitio web www.nsf.org. Muy bien, para el webinar del día de hoy tenemos el tema de gestión de crisis. Por lo tanto, nos acompaña desde Perú nuestro experto NSF, él es Arturo Aybar Guillén. Él es Certification and Training Manager de NSF para la sede de Perú. Arturo ha sido instructor líder en controles preventivos para alimentos de consumo humano de la alianza FS-PCA, con amplia experiencia en capacitación, implementación y auditorías del sistema de gestión de normas de inocuidad y calidad. Algunas de ellas son SQF, BRC, IFS, entre otras. Arturo además es ponente de cursos de diplomado de sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria en distintas universidades de Perú. Bienvenido Arturo y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias Ariel por la presentación. Bien, feliz acá de estar acá presente en este webinar. Perfecto, muchas gracias por darte el tiempo de poder compartir con nosotros acerca de este interesante tema. Les comento a todos nuestros asistentes que podrán interactuar con nosotros a través de nuestro chat. Por lo tanto, cualquier pregunta que quieran hacer la pueden dejar plasmada a través de esa vía. Al final del webinar haremos un espacio para revisar aquellas preguntas que es necesario que pueda contestar nuestro experto. Muy bien Arturo, no te quito más tiempo y te dejo ya partir con tu presentación. Gracias Ariel. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Espero poderles ayudar en este tema. Como dijo Ariel, soy auditor calificado en sistemas de gestión de calidad, entre ellos algunos de GFCI. Y bueno, la idea de este webinar es poder ayudarles y colaborarles con un tema muy interesante. De hecho, muchas de las normas lo piden, muchas de las normas GFCI lo piden. Y en muchas ocasiones se me ha presentado esta revisión y estos problemitas que en algún momento algunas de las empresas, principalmente destinadas al proceso de almacenamiento, distribución de alimentos, tienen con este tema, ¿no? El objetivo principal de esta charla es básicamente entender criterios necesarios
para la aplicación, implementación y el desarrollo y el mantenimiento de un plan de gestión de crisis en toda la industria de alimentos, ¿no? Es importante tener en cuenta esto porque muchas de las organizaciones a veces no le toman la importancia debida a este documento, a este plan, a este procedimiento, y en realidad no saben que en algún momento les va a salvar la vida. Si quiero decir, digamos, no quiero ser alarmista, pero este plan de gestión de crisis en realidad le salva la vida a una organización, y de hecho tiene que tomarse muy en serio. ¿De acuerdo? Entonces, esta charla lo he querido dividir en tres grandes grupos. Primero vamos a ver los criterios generales del plan de gestión de crisis. El plan de gestión de crisis no hay una norma estandarizada, no hay algo establecido para esto. Hay muchos criterios que a la larga se resumen en lo que pide mucho también las normas GFCI, ¿no? De hecho, esa es la tercera parte, ¿no? La primera parte es criterios generales del plan de gestión de crisis. La segunda parte es el enfoque que tiene GFCI en este plan de gestión de crisis. De hecho, he querido trabajar con tres normas principales que vendrían a ser el SQF, el BRC y el IFS. Son normas GFCI reconocidas, creo que son las más importantes en el mercado a nivel internacional, así que vamos a revisar un poco los criterios que piden o los requisitos que piden cada una de estas normas relacionadas a este plan de gestión de crisis. Y al final, como tercer punto, vamos a tocar algunas recomendaciones que en el interín, en la experiencia que tengo auditando plantas de alimentos, me ha sucedido y de alguna u otra manera he querido poner en una lista, en una lluvia de ideas de qué cosas podríamos tener en cuenta para poder desarrollar, implementar y mantener este plan de gestión de crisis. Bien, conceptos generales. Primero, el plan de gestión de crisis es un documento, es un procedimiento, es un manual, dependiendo cómo lo quiera manejar la organización, dependiendo también de las dimensiones de la organización, que tiene que ser elaborado por profesionales, y acá quiero destacar profesionales relevantes dentro de la organización, y más adelante vamos a definir por qué destaco esta parte de profesionales relevantes, ¿sí? Y la idea es que tiene que estar bien redactada, metódica, clara y exacta, tomando en cuenta todas las posibles crisis que se pueden presentar dentro de una organización. Es importante también definir esto, ¿no? Todas las posibles crisis. Y durante la charla vamos a ver, pues, cómo es que vamos a identificar todas estas posibles crisis. Este plan debe contener pautas de comportamiento, el qué hacer en una organización en el caso te suceda, en el momento que te pase esta situación. De hecho, como les decía inicialmente, muchas de las organizaciones no le toman la importancia de vida, la seriedad de vida. Me ha pasado muchas ocasiones que llego a una organización, estoy revisando el plan de gestión de crisis, y en gran parte lo confunden, y digo lo confunden porque lo confunden con un programa de salud y seguridad ocupacional, con un simulacro ante terremoto, ante sismos, que si bien es cierto tiene relación, que si bien es cierto está relacionado a una situación así, pero digamos, la idea es enfocarlo también de qué hacer en esa situación grave, pero también debe estar enfocado también a qué hacer con los productos, los alimentos que se tiene dentro de esta empresa, dentro de esta fábrica, para poder seguir abasteciendo al mercado de forma segura, de forma de continuar la calidad y la legalidad de los productos. Les cuento un caso principal que me pasó hace poco. Estaba yo auditando una empresa de congelados. Esta empresa procesaba pues langostinos y pota congelada. Bueno, en Perú se dice pota. El nombre científico es Dosiditus giga, o calamar gigante, también lo conocen. Y tenía almacenes pues obviamente grandes y almacenado gran cantidad de producto. Hasta que una vez
se le incendiaron los tableros eléctricos que controlan toda la parte de los difusores de frío de las cámaras de almacenamiento. Tienes los tableros eléctricos incendiados, si bien es cierto, digamos, el plan de contingencias o el plan de seguridad te puede decir, bueno, vamos a apagar el incendio y todo eso, y el tema es, ¿qué hacemos con el producto? Estos tableros eléctricos y estos sistemas eléctricos no se pueden comprar a la vuelta de la esquina. No se puede ir a una ferretería y comprar estos repuestos. Estos repuestos tienen que importarse y la importación demora normalmente entre 1 a 2 meses. Mientras tanto, ¿qué haces con el producto? Se necesita tener en una cámara de congelación a menos 22 grados centígrados. Entonces, si no tienes un plan de gestión de crisis bien definido, si no sabes el qué hacer, podrías tener problemas en el producto, en la inocuidad, en la calidad y en el abastecimiento continuo hacia tu mercado, ¿no? La continuidad del negocio. De hecho, muchas de las empresas o de los sistemas también de gestión de calidad hablan sobre la continuidad de negocio, muy relacionado a este plan de gestión de crisis, ¿no? Entonces, la idea es que este concepto general se tenga en cuenta la importancia de vida que se debe dar a este plan de gestión de crisis, porque vuelvo a repetir, es una política, es un procedimiento, es un manual que te va a salvar la vida dentro de una organización. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve un plan de gestión de crisis en líneas generales? Primero, lo que les comentaba, evitar caer en un estado de confusión, de indecisión, de no saber qué hacer en el caso que suceda. Acá en el Perú, por ejemplo, les cuento, a principios de este año, si no me equivoco, hubo un fenómeno que es el fenómeno del Niño. Creo que en gran parte de Latinoamérica también puede o afecta a esta situación. Y muchas de las empresas se quedaron sin campos de cultivo, ¿no? Porque hubo inundaciones, hubieron lluvias muy fuertes y muchas de las organizaciones tuvieron serios problemas en el abastecimiento de sus productos, porque no tenían de repente un plan de gestión de crisis bien desarrollado o una alternativa de proveedores adicionales. Entonces, la idea es no caer en confusión y tomar las decisiones correctas. Es decir, hacer una lluvia de ideas y saber qué hacer en el momento que te pase, ¿no? Tiene una lista de acciones concretas, de tal manera de que podamos saber y cada uno tenga sus responsabilidades bien definidas, ¿no? Por eso siempre digo, en un plan de gestión de crisis y en general, en cualquier procedimiento debe estar definido bien claramente las tareas, autoridades y responsabilidades, ¿no? Dentro de un sistema de gestión. Me ayuda a rebajar efectos negativos, obviamente. Es la importancia del plan de gestión de crisis es que yo pueda reaccionar rápidamente en los tiempos, digamos, lo más rápido posible, y de hecho más adelante lo vamos a ver. Algunas de las normas GFCI lo relacionan a un procedimiento de recall. De hecho, algunas de las normas, si no me equivoco es el BRC, que lo relacionan incluso hasta el tema de contaminación intencionada o sabotaje, ¿no? Es decir, el plan de gestión de crisis también tiene que considerar estas condiciones. Me ha tocado muchas veces que el plan de gestión de crisis en muchas organizaciones lo enfocan solamente a desastres naturales. Que me pase un terremoto, que me pase no sé, un incendio, pero no está considerado en muchos otros aspectos, como por ejemplo problemas sociales. Me acuerdo hace poco, bueno, el año pasado, si no me equivoco, me fui a hacer una auditoría en Guatemala, si no me equivoco, era una planta de proceso de alimentos balanceados, y bueno, estaba haciendo la auditoría, y en el transcurso, la auditoría de 2.5 días, en el transcurso del recorrido, me di cuenta que en Guatemala llueve demasiado y llega a inundarse gran cantidad de la pista o de la carretera, y de hecho bloquea alguna parte del tramo, el tráfico o el recorrido de los vehículos. Y yo le comentaba, oye, ¿y tú has considerado esta condición? ¿Qué pasa si de alguna u otra manera, como dicen acá en el Perú, Diosito no quiera que suceda, pero hay un derrumbe, se bloquea toda la carretera y no tienes personal que pueda llegar a tu planta? ¿Qué haces? Entonces, la idea es esa también, tomar en cuenta otros aspectos que no necesariamente sean desastres naturales. De hecho, ya las normas GFCI te lo piden, ¿no? Tomar en cuenta otros aspectos, ¿no? Para saber qué hacer y
minimizar estos efectos negativos o esta condición de repente de que puedas tener un sabotaje y pueda comprometer tu producto en destino, y el saber qué hacer, el reaccionar rápidamente desde el punto de vista de repente de generar un plan de recojo inmediato, recolecta inmediata y que funcione como un relojito, ¿no? El personal tiene que saber qué hacer, por eso es importante, y vuelvo a recalcar, las tareas, responsabilidades y autoridades. En un plan de gestión de crisis tiene que estar bien definido quién hace qué, ¿no? Quién es responsable de qué y quién lidera, quién maneja este equipo de gestión de crisis, ¿no? Y obviamente los colaboradores tienen que estar entrenados, ¿no? La idea es que cada uno de los trabajadores en una situación de emergencia, si bien es cierto, muchas de las organizaciones hacen simulacros de incendios, simulacros de terremoto, pero muchas de estas organizaciones también se olvidan de qué hacer con el producto, ¿no? Dentro del plan de gestión de crisis, como les decía inicialmente, a veces es confundido con este tipo de simulacros, pero no lo llevan más allá, es decir, no van a saber qué cosa hacer con el producto, como el caso que les comenté de esta planta de congelados que se les incendió los tableros eléctricos. Bueno, ok, apagaste, todo bien, pero ¿y ahora qué hacemos con el producto, ¿no? Entonces es sumamente importante, digamos, el saber para qué sirve este plan de gestión de crisis. ¿Quiénes lo elaboran? Y acá quiero ser recomendar algunas situaciones importantes. El personal que elabora este plan de gestión de crisis tiene que ser el personal relevante. ¿Y qué es personal relevante? Personas que puedan tomar decisiones. Eso es importantísimo. Porque en un plan de gestión de crisis, la toma de decisiones y la rápida reacción de las decisiones, como te dije, te pueden salvar la vida. Yo recomiendo, y acá hago un paréntesis, para elaborar un plan de gestión de crisis y para saber quiénes pueden estar dentro del equipo del plan de gestión de crisis o quiénes pueden elaborarlo, digamos, no hay una lista específica de quiénes tienen que tener. Pero yo recomiendo que, digamos, las principales personas que deben estar acá, en primer lugar, debería estar alguien de la gerencia general o alguien del directorio, alguien que tenga el rango necesario para tomar una decisión importante. Importante me refiero en todo el sentido de la palabra, importante desde el punto de vista económico, importante desde el punto de vista de tomar decisiones a nivel de recursos, a nivel de situaciones legales. Entonces, es importante de que la persona que lidere este equipo sea alguien de la alta dirección. Es mi recomendación. Como les dije, no hay algo establecido, pero es mi recomendación que alguien de la alta dirección esté dentro del equipo, porque es la persona que al final va a tomar las decisiones finales, ¿no? Y el resto del equipo tendría que ser pues personal relevante dentro de los procesos productivos, ¿no? Gente de producción, gente de calidad, logística, el área comercial es importante. En muchas organizaciones me ha tocado ver que hay veces al área comercial no le meten dentro del equipo, ni siquiera dentro del equipo de sistema de gestión de calidad, pero me parece que debería estar acá porque al final es la persona que da la cara al cliente y que tiene la comunicación directa con el cliente. Entonces es importantísimo que tenga o que esté el área comercial. El área de calidad, ¿por qué? Porque es la persona que te va a hacer la investigación necesaria desde el punto de vista de producto. Tiene también que estar, pues, de repente el prevencionista de riesgos, ¿no? Es importantísimo porque él es el que va a enclochar o que va a enlazar el trabajo que tiene él desde el punto de vista de prevención de riesgos con la parte de producto o calidad o inocuidad o legalidad del producto, ¿no? Es personal de producción, es decir, personal relevante dentro de la cadena productiva o del proceso productivo dentro de una organización, tanto directamente como indirectamente, ¿no? Entonces es importante que esas personas estén partícipes de este plan de gestión de crisis y que sean partícipes del equipo que va a trabajar. De hecho, si no me equivoco, hay una de las 3 normas, que más adelante lo vamos a ver, una de las 3 normas GFCI, cuando hacemos el comparativo, lo declaran específicamente, ¿no? Y piden que alguien de la alta dirección elabore y lidere
el equipo del plan de gestión de crisis. Y a mí me parece perfecto, ¿no? Porque es la persona, como les decía, que va a tomar las decisiones importantes. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el principal beneficio de gestionar? Yo me quedé en dos temas importantes. Primero, proteger la imagen de la empresa, ¿no? Siempre he dicho que la imagen de una organización resume todo, el tema de calidad, inocuidad y legalidad. De hecho, cuesta mucho generar una imagen dentro de una organización, o incluso profesionalmente, ¿no? Cuesta mucho, años de experiencia, años de trabajo. Entonces, la imagen, la marca que pueda tener una organización es importantísima, y el plan de gestión de crisis obviamente te va a ayudar a proteger esta imagen, ¿no? Además, obviamente, de estar preparado para saber cómo enfrentar esta situación, como les decía, saber que todo el personal sepa qué hacer en ese momento, ¿no? Y por otro lado, obviamente, garantizar la continuidad. Por eso les decía, muchos de los otros sistemas, incluso el plan de gestión de crisis lo llaman plan de continuidad del negocio. Si no me equivoco, el SQF en la versión anterior lo manejaba como plan de continuidad del negocio. La idea del plan de gestión de crisis es que el negocio continúe en una crisis, en una situación grave, y pueda seguir abasteciendo productos de calidad, legalidad e inocuidad, ¿no? Entonces ese es el tema. Son los beneficios, creo yo, principales, entre tantos que podamos encontrar de repente para esta política. Bien, ¿qué contenidos o qué cosa debe contener el plan de gestión de crisis? Lo vamos a ver en forma general, y también vamos a ver un poco qué es lo que debe contener basados en los requisitos GFCI, basados en las normas GFCI. Antes de pasar al qué debe contener, quiero decirles que, como creo que anteriormente les dije al inicio de la presentación, no hay un único modelo de qué es lo que debe hacer la organización. Eso depende mucho de la organización, depende mucho de las dimensiones de la organización, de los objetivos de la organización, incluso depende mucho de cuáles son los criterios que yo voy a tomar en cuenta para poder desarrollar este plan de gestión de crisis. Me refiero a cuáles son las posibles causas que me pueden generar una crisis dentro de una organización. No es igual elaborar un plan de gestión de crisis en una empresa que puede estar en la costa, digamos, de un país que tiene que tomar en cuenta, pues, qué sé yo, inundaciones, maremotos, o en una zona donde de repente los temblores o los terremotos son muy, muy comunes, o en una zona que está, pues, a 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, digamos, los criterios que yo voy a tomar en cuenta para elaborar un plan de gestión de crisis son distintos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver acá son líneas generales, una estructura general de qué es lo que podría tener o contener un plan de gestión de crisis. Bien, quiero revisar acá esta diapositiva. La idea es no quedarse como esta figurita, pues, ¿no? O sea, sin saber qué hacer. Esa es un poco la idea. ¿Qué contenidos debe incluir? Primero, bueno, este es alternativo, la filosofía, la visión, la misión de la empresa. Esto lo pueden desarrollar aparte o dentro del plan de gestión de crisis. Pero quiero pasar al segundo, la justificación del plan, las referencias pasadas. Esto es importantísimo tomar en cuenta, y la reflexión del por qué crear un comité. Las referencias pasadas, y eso tiene mucho que ver con el tercer punto, que es identificar los tipos de crisis, que es lo que les decía. No es igual elaborar un plan de gestión de crisis en una empresa, en una planta que está en la costa, o en una planta que está en la sierra o en la selva. Los criterios o los tipos de crisis que yo pueda identificar son diferentes. De hecho, les comento un caso, porque en el norte de nuestro país hay mucho ausentismo de personal. Y de repente les va a sonar gracioso, pero es una realidad que justo en las festividades, ¿no?, donde hay fiestas, digamos, de la región, se ausenta mucho personal. Y por ejemplo, en el sector pesca, o incluso en el sector agroindustrial,
la materia prima pues llega, o sea, no es que no es que te avisa o no te dice, mira cuánto personal tienes para mandarte materia prima. La materia prima llega y tú tienes que procesarlo. Si no tienes personal, no vas a poder procesarlo. Entonces, siempre, y ahí quiero resaltar el tema de que no solo hay que tomar en cuenta los desastres naturales, sino también las situaciones sociales. Entonces, yo tengo que identificar en dónde está mi planta, cuáles son, digamos, las situaciones sociales que se puedan presentar, como por ejemplo manifestaciones, también es un tema que te puede comprometer el ingreso de personal, el ingreso de materia prima, el ingreso de insumos, y la idea es qué hacer, ¿no? De hecho, quiero volver a la diapositiva donde hablábamos de quiénes son personal relevante. Pues personal relevante también podría ser el personal de recursos humanos, porque es la persona que al final, de repente, en algunas organizaciones, no en todas, son los responsables de abastecer de personal a la gente. Que eso es una crisis también, te puede comprometer el proceso productivo, las horas de producción. Hay materias primas que no te esperan, digamos, mucho tiempo. En el sector pesca se degrada rápidamente la materia prima, tú tienes que tener cámaras de almacenamiento, no solo desde el punto de vista de inocuidad, sino también desde el punto de vista de calidad. Entonces, esas son situaciones que te pueden comprometer dentro de la organización. Entonces es importante, y yo recomiendo acá que cuando se elabore, digamos, o se reflexione de las posibles crisis, o como comiences a identificar los tipos de crisis que te pueden pasar, hagas como una pequeña lluvia de ideas, una evaluación de riesgos, para poder identificar cuáles son las situaciones que te pueden comprometer a tu organización y que te puede generar una crisis, y tomes en cuenta también la data histórica de tu planta, de tu empresa, del lugar donde está, ¿no? Si en alguna vez te ha pasado esta situación, no solo internamente, sino externamente. La data histórica en otras plantas que les pudo haber pasado. Entonces es súper importante tomar en cuenta esto, tomar en cuenta la situación social, tomar en cuenta el lugar donde estoy ubicado, si es una zona sísmica, no es una zona sísmica, tomar en cuenta el tema de las lluvias, inundaciones, tomar en cuenta varios aspectos que pueden generar una crisis dentro de una organización. Incluso, por eso les decía, incluso el tema de sabotaje, ¿no? Hoy en día las normas, incluso el reglamento americano, el nuevo el FESMA, también está tomando en cuenta el tema de sabotaje, ¿no? El tema de contaminación intencionada. Y ahí tiene mucho que ver el tema de recursos humanos. ¿A quién contrato dentro de una organización? ¿Quién es el que va a ingresar dentro de una organización? ¿Y cuáles son los requisitos que tengo para poder yo aceptar a un personal? ¿Qué más? ¿Qué otro contenido debe incluir? Bueno, los objetivos principales que, digamos, es la continuidad del negocio, ¿no? Lograr salir airosos de esta crisis que me pueda generar una situación de no poder abastecer al mercado como siempre se ha estado trabajando, ¿no? Otro punto importante son medios de comunicación, y acá siempre me ha sucedido de que en plan de gestión de crisis hay veces muchas organizaciones ponen medios de comunicación y ponen la lista de las personas y los correos, ¿no? Los correos no te va a servir de mucho, ¿no? Porque en una situación de crisis tú tienes que hacer una comunicación inmediata. O a veces ponen teléfonos fijos. Es importante que se tome en cuenta los teléfonos móviles, porque una crisis no te va a avisar, ¿no? No te va a avisar y te puede pasar en cualquier momento. Y la idea es que seamos, de repente voy a hablar mal, pero seamos Boy Scouts, siempre listos, ¿no? Siempre listos en esa situación. Entonces, que los medios de comunicación sean tales que te permitan una comunicación inmediata, una reacción inmediata, primero, del equipo de gestión de crisis. Es importantísimo. De hecho, me ha pasado muchas veces, lo vamos a ver más adelante, que cuando a veces hacen simulacros, porque, digamos, el plan de gestión de crisis también te pide que hagas sus pruebas, hacen simulacros un día, no sé, pues un día lunes, martes, ¿no?, en horario de oficina. Y le digo, ¿y qué pasa si te pasa una situación de emergencia, una situación de crisis un día domingo? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo vas a tú reunir al equipo de gestión de crisis para poder centrarte y decir qué es lo que vamos a hacer y vamos a aplicar el plan de gestión de crisis? Entonces es importante los canales de comunicación, interna y externamente. Internamente, para poder reunir al equipo de gestión de crisis, a trabajar con ellos y
y aplicar el plan de gestión de crisis, y externamente cuando necesites comunicar, ya sea a un cliente, ya sea a los medios de comunicación. Por eso les decía más adelante, algunos GFCI los relacionan este plan de continuidad o plan de gestión de crisis, o gestión de incidentes, también lo llaman, relacionados con el programa de recall, porque también están pues metido el tema de contaminación intencionada, y que puede pasarte que en algún momento tú te percatas de que este producto que has enviado, o que está en camino, este contenedor que está en camino, o que está, digamos, en puerto, está contaminado o podría afectar la salud del consumidor, pues tiene que haber una comunicación inmediata, rápida, una respuesta inmediata de tu parte hacia el consumidor final, mejor dicho, a tu cliente, ¿no? Entonces es importante los medios de comunicación. Esto es sumamente importante y hay que tenerlo en cuenta, y obviamente va a depender mucho de la organización, qué tipo de medios de comunicación vamos a utilizar, ¿no? Eso ya depende mucho de la organización. Recursos. Bueno, aquí trabajamos con recursos internos y externos, ¿no? Dentro de esos recursos son lo anterior que habíamos mencionado: medios de comunicación, equipos disponibles, vehículos, contratos o contratos de servicios, como por ejemplo el tema el ejemplo inicial que les mencioné de esta planta que se incendió los tableros. La idea es tener pues contratos con otras empresas que puedas tú trasladar inmediatamente los productos a otro almacén, que incluya pues un contrato con una empresa prestadora de servicios de transporte, una empresa de almacenamiento. Entonces son los recursos que son importantes y que deben estar bien definidos dentro del plan de gestión de crisis, ¿no? A nivel externo y a nivel interno, ¿no? Es súper importante. Bueno, otros recursos externos también es el tema de consultores, personal técnico, personal que pueda apoyarte incluso a tomar las decisiones. Esto es importantísimo. La guía de acción de emergencias es el saber qué hacer. Por eso acá habla mucho sobre el tema del comité de crisis, las alertas y las responsabilidades de los miembros. Y vuelvo a repetir, las tareas, responsabilidades y autoridades son importantísimas dentro de un plan de gestión de crisis. La gente debe saber qué hacer, la gente debe tener sus responsabilidades claras para que, digamos, el equipo funcione que engrane correctamente sus funciones, sus actividades, para poder salir de esta situación. La evaluación del funcionamiento, lo que les decía, los simulacros. Estos simulacros, acá quiero recomendar que los simulacros, yo sugiero que se hagan en un día no laborable. Yo siempre he recomendado esto cuando hago las auditorías, porque tú no sabes cuándo y en qué horario te va a pasar. Tú no sabes si el terremoto va a venir o no va a venir, o la inundación. Entonces, el simulacro es importantísimo porque tiene que ayudar a tomar las decisiones correctas, a saber si el personal está comprometido con este plan de gestión de crisis y sabe qué cosa hacer. Y muy importante, también te va a ayudar a identificar al personal que está dentro del equipo. Es importante que el personal que está dentro del equipo tenga cabeza fría para tomar decisiones. Si tú tienes dentro del equipo personal que se desespera y no sabe qué hacer en una situación, porque acuérdense, el plan de gestión de crisis tú lo vas a aplicar en una situación grave, en una situación de emergencia, en una situación que muy probable, de repente vuelvo a repetir, no quiero ser alarmista, pero muy probable es que no solo vas a tener que tomar decisiones con el producto, sino también con el personal. Un terremoto de que se te cae la mitad de la planta, bueno, acá estoy tocando madera para que Diosito no quiera que pase en ninguna de las plantas que estamos ahí cercanos, pero la idea es, ¿qué hacer ahí? No solo es tomar decisiones con respecto al producto, sino de repente hay personal herido, hay personal que vas a tener que ayudarlos, pero es importante también pensar en el producto, ¿no? Porque el qué hacer después, ok, ya solucionaste, hiciste tu evacuación de las personas, de la vida, ¿y qué hacemos después? ¿Qué hacemos con el producto? Entonces hay que trabajar con personal que tenga cabeza fría en esas situaciones.
¿sí? Entonces es importante eso. En los simulacros sugiero, vuelvo a repetir, que se haga pues, en situaciones no laborables, ¿no? Un sábado, un domingo. Y por ahí, y siempre es importante también recomendar que cuando se haga un simulacro, es importante tomar en cuenta tiempos. Si bien es cierto, cuando se hace un simulacro de terremotos, de sismos, de inundaciones, de incendios, se toman tiempos de salida del personal, tiempos de reacción del personal. Esa herramienta hay que llevarlo a los tiempos de respuesta del equipo de gestión de crisis, ¿no? ¿Quiénes te respondieron, el porcentaje de todo el equipo y en cuánto tiempo? ¿Quiénes están disponibles para, digamos, la aplicación, la implementación del plan de gestión de crisis? Eso es importantísimo, porque eso te va a ayudar a medir, digamos, no solo el compromiso, sino el poder de respuesta, y en un plan de gestión de crisis los tiempos, el tiempo de reacción es importantísimo, te puede ayudar a sobrevivir dentro del mercado. Entonces es importante tomar tiempos también, tiempos de respuesta, porcentajes del equipo que te responden, porque si lo haces un domingo, muchas de las personas o los miembros del equipo pues pueden estar en la playa, qué sé yo, comiendo un cevichito, como decimos acá en Perú, y es muy probable que no te respondan, pero es importante que esté alerta, en esta situación, ¿no? Bien, vamos a pasar a la parte del plan de gestión de crisis, enfoque GFCI. Acá lo que he querido hacer, también por recomendación de una gran amiga mía, lo he puesto en un cuadrito comparativo, de tal manera que podamos ver las tres normas, el SQF, el BRC y el IFS, que son muy similares y los requisitos son muy similares. Por ahí lista algunos temas puntuales, pero lo vamos a revisar a continuación. Como les dije, he querido trabajar con tres normas principales, el SQF, el BRC y el IFS. Por ahí ustedes pueden identificar el requisito o el número del requisito donde ustedes pueden encontrar esta actividad. Y ahí ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, en este punto de acá, que el BRC lo llama gestión de incidentes, ¿sí? El BRC lo llama gestión de incidentes, porque lo está relacionando mucho, o lo relaciona mucho también a lo que es la parte de recall, ¿no? En el caso del SQF tiene un punto específico del plan de gestión de crisis, porque la parte de recall lo ve por separado, perdón. Y el IFS sí, es igual que el BRC, que también lo relaciona mucho a todo lo que es la parte de recall. Bien, veamos el cuadro comparativo. Acá ustedes en la parte de la izquierda pueden encontrar el SQF en el requisito 215. No lo he puesto requisito por requisito porque el SQF especifica el 2151, 2152, etc. Pero el 215 es todo el plan de gestión de crisis, ¿no? El BRC, lo menciona como gestión de incidentes y está muy relacionado a todo lo que es recall, está de la mano. Al igual que el IFS, el BRC lo menciona en el requisito 311 y el IFS en el 5.9. Bien, la parte del SQF te pide, por ejemplo, que debe haber un plan de gestión de crisis. Ojo, quiero recalcar acá que el PGC es el plan de gestión de crisis. Y como les decía anteriormente, ¿no? Debe estar basado en la comprensión de posibles peligros conocidos. Y acá quiero detener un poco y quiero recalcar lo que les comentaba anteriormente. Peligros conocidos. La idea es conocer mi organización, conocer los antecedentes de mi organización de años pasados, para saber qué cosa ha podido suceder a nivel de desastres naturales, a nivel de problemas sociales, ¿no? De tal manera que yo pueda identificar claramente cuáles son las circunstancias que me pueden generar una crisis, cuáles son los puntos que me pueden generar una crisis. Me ha pasado muchas veces que, por ejemplo, yo me acuerdo una vez en una organización, dentro de los puntos que habían identificado para el plan de gestión de crisis, habían puesto tormentas eléctricas.
Entonces yo me puse a investigar un poco y decía, pero acá hay posibilidades de tormentas eléctricas, y les comencé a preguntar al equipo y me dijo, no, nunca ha pasado. ¿Y por qué lo ponen? Entonces, quiero acá agarrarme del BRC cuando habla de identificar los objetivos y define como SMART, ¿no? El plan de gestión de crisis debe ser SMART también, yo creo. El plan de gestión de crisis debe ser, primero, debe estar implementado, debe estar desarrollado, debe ser realista y realizable. Es importante, por eso es importante tomar en cuenta los peligros conocidos, como dice el SQF, ¿no? ¿De acuerdo? Como, por ejemplo, inundaciones, sequías, incendios, tsunamis, circunstancias climáticas, o regionales graves como guerras, conflictos sociales. Es importante, que es lo que les estaba diciendo, que pueden afectar la capacidad de proporcionar alimentos inocuos y de calidad sobre los servicios de productos y productos. Es importantísimo, por eso decía la continuidad del negocio. Situaciones que pueden afectar la capacidad de poder seguir abasteciendo a mi mercado con la misma calidad, con la misma inocuidad el producto, pese a esta situación de emergencia que yo voy a tener dentro de mi organización. El BRC, por otro lado, te dice debe haber un procedimiento, debe estar documentado, y la información debe ser eficaz, ¿no?, de los incidentes o posibles situaciones de emergencia que afectan la seguridad, que está muy relacionado a lo que dice el SQF, es decir, los criterios que yo voy a tomar en cuenta deben ser realistas, ¿sí? Debe haber habido un estudio, una evaluación, una investigación de qué es lo que me podría pasar. No pongamos cosas que de repente no nos va a pasar, ¿no? Y acá pone una lista, como por ejemplo y acá pone una lista de acá, como por ejemplo el tema de la interrupción de servicios como agua, electricidad, transporte, refrigeración, personal, comunicaciones, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta también, por ejemplo, el tema de los tiempos de reacción, ¿no? Por ejemplo, una amiga me contaba el tema de interrupción de agua. Habían hecho un simulacro y ellos lo habían puesto como una parte de gestión de crisis o como una condición de crisis, y cuando se dieron cuenta, en 20 minutos lo solucionaron, ¿no? Entonces, la idea es poner también, como les decía, cosas realistas o cosas que sí te pueden comprometer, ¿no? Hay organizaciones, por ejemplo, que el tema de interrupción de agua sí les puede comprometer en gran cantidad. Acá pasa mucho en alguna parte de la costa del Perú, que la interrupción de agua te puede comprometer, y si no tienes, digamos, proveedores de servicios de agua, simplemente tu planta no va a funcionar, ¿no? No va a continuar, como menciona el tema de la continuidad. Desastres naturales, contaminación intencionada o sabotaje. Por eso les decía, en este caso el BRC identifica esta situación. No es que el SQF no identifique, el SQF también lo menciona, pero lo menciona en otro punto, pero el BRC en este caso también lo está relacionando al plan de gestión de crisis, ¿no? Por eso es importantísimo saber quiénes están dentro de mi organización. Hay muchas metodologías, hay muchas herramientas en las cuales el Departamento de Recursos Humanos puede tener o puede desarrollar para saber o para tener una política clara de cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para contratar a un personal. Y les comento un caso. Yo, por ejemplo, yo trabajé 5 años en el área de hotelería y turismo. Yo era gerente de calidad en un hotel. Y como parte digamos, del reclutamiento del personal, de hecho a mí me pasó para cuando ingresé, me hacían pasar la prueba del polígrafo. No sé si tienen claro la prueba del polígrafo, es esa maquinita que te ponen al costado y te ponen unos ciertos aparatos en el pecho, en las manos, en la parte abdominal, para saber si dices la verdad o mientes, ¿no? Y esto lo hacían básicamente porque, digamos, yo era gerente de calidad y yo tenía acceso a todas las instalaciones del hotel. Y en ese hotel, por ser 5 estrellas, obviamente había gente de muy alto rango, de muy alto nivel. Entonces, ¿qué pasa? Un trabajador de repente descontento puede hacer sabotaje en muchas situaciones, y pasa en la vida real. Entonces es importante, por ejemplo, que en este caso el DRC lo menciona, ¿sí? El DRC lo menciona, tomar en cuenta también el tema de sabotaje o contaminación intencionada, ¿no? Es una situación que te puede generar una crisis. Considerar la recuperación o retiro del producto también dentro de los productos afectados, ¿no? Y por eso les decía, tanto
BRC como IFS lo relaciona el plan de gestión de crisis como gestión de incidentes o retirada del producto, ¿no? El qué hacer y comunicar. Para el caso del IFS deberá tener procedimientos documentados, implementados y mantenidos para la gestión de incidencias y de posibles situaciones de emergencia con impacto en la seguridad y legalidad. Casi lo mismo lo que estábamos hablando tanto con el SQF como el BRC, ¿no? Los tres te piden una política clara, documentada, y cuáles son las situaciones que debes tomar en cuenta. Debe incluir la designación y formación de un comité de crisis, ¿sí? Lista de contactos de emergencia, fuentes de asesoramiento legal, disponibilidad de personal relevante. Acá quiero recalcar lo que yo les decía, ¿no? La disponibilidad, por eso es importante que los simulacros lo hagamos no en horario normal, digamos, en horario de oficina, lo hagamos en un horario diferente, ¿no? Para saber un poco el tiempo de reacción del equipo, ¿no? Información de clientes, plan de comunicación, incluyendo información a los consumidores, ¿no? Entonces, podemos revisar un poco la diferencia, más que todo los requisitos que establece cada uno de las normas. Seguimos revisando, y acá quiero recalcar, por ejemplo, en el IFS, esta parte de tener un procedimiento eficaz para retirada y recuperación del producto, que está incluyendo también el plan de gestión de crisis, lo define como una KO, ¿no? En IFS una KO es como un fundamental en BRC o como una cláusula importantísima. Debes tenerlo, ¿no? De hecho, el SQF está dentro del manual de Manufacturing, que es un manual en la cual separa los requisitos importantes también. Entonces, con esto que les quiero decir que las normas GFSI le dan la importancia debida, y de hecho nosotros debemos darle la importancia debida al momento de elaborar este plan de gestión de crisis. Deberá estar documentado, y mira, acá menciona lo que les comentaba al principio, ¿no? Documentado por la alta dirección o la alta de gerencia, que defina métodos y responsabilidades para implementar. En el caso del BRC se considerará y planificará medidas urgentes para mantener la seguridad y calidad del producto. En el caso del IFS, un procedimiento eficaz. Cuando ya estamos hablando de eficacia, estamos hablando de simulacros que funcione, ¿no? En un tiempo adecuado para la recuperación de productos, para asegurar la pronta información de clientes y asignación de claras responsabilidades. Por eso es importante el tema de trazabilidad, el tema de las tareas, autoridades y funciones, ¿no? ¿Qué más dice? El plan de gestión de crisis deberá incluir como mínimo, y acá ya te pide pues ciertas cosas que debe incluir, que ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Como por ejemplo un responsable de la alta gerencia que tome las decisiones, por eso le decía personal relevante, ¿no? Supervise las medidas de desarrollo de gestión de crisis, designación y capacitación del equipo de gestión de crisis. El equipo debe saber qué hacer, y para eso necesita pues una capacitación, y yo diría más que capacitación, concientización de la importancia del plan de gestión de crisis, ¿sí? Controles para asegurar que las medidas no comprometan la inocuidad del producto, y medidas para aislar e identificar un producto afectado. Por eso les decía, muchas de las organizaciones lo llevan a un plan de gestión de crisis, a una política de prevención de riesgos a nivel de terremotos, tsunamis, pero cuando reviso, por ejemplo, los simulacros, le digo, ya, ok, tú has hecho, tienes tu política, ¿puedes darme el informe del simulacro? Y me dan un informe que es bien bonito, bien detallado, incluso toman tiempos de salida de la gente, cuánta gente salió, ¿no? Es importante. Yo le digo, ¿y el producto? ¿Qué hacemos con el producto? Entonces, la idea es que el plan de gestión de crisis también debe incluir el qué hacer con el producto en una situación. Y obviamente el qué hacer va a depender de cuál es la situación que has tú identificado. Una cosa es hacer un producto contra un terremoto, contra una inundación, contra un incendio. Entonces es importante este tema, el qué hacer con el producto afectado. En el caso del BRC, deberá tener un procedimiento documentado y retiro de productos que incluya la identificación del personal clave para supervisar al equipo. Y acá, por ejemplo, el BRC, digamos, no lo menciona específicamente como lo menciona que debe ser alguien de la alta dirección, pero sí menciona como un personal clave
y que pueda supervisar las responsabilidades del equipo, directrices claras para identificar las necesidades de retiro y recuperación del producto. En el caso del IFS, dispondrá de una lista actualizada de contactos, muy similar a las otras normas, con nombres, teléfonos de proveedores, clientes y autoridades, ¿no? Disponer permanentemente de un personal con autoridad, acá lo menciona nuevamente acá, muy relacionado a lo que es el SQF, con autoridad para iniciar el proceso de gestión de incidentes, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más menciona o qué más dice las normas para que deben incluir estas políticas de gestión de crisis? Las medidas para verificar la idoneidad de los alimentos antes de su despacho. Por eso es importante, y de repente no quiero ser repetitivo, pero es importante que el plan de gestión de crisis también incluya el qué hacer con el producto. Lista actualizada de contactos, ¿sí? En caso de crisis. Fuentes de asesoría legal, es importantísimo esto, porque si lo relacionamos, por ejemplo, a un requisito del BRC que habla de contaminación intencionada, o si lo relacionamos a que una crisis te puede comprometer el producto, entonces, y si el producto está allá, o si el producto, Diosito no quiera que pase, pero ha comprometido ya la salud del consumidor, pues vas a necesitar fuente de asesoría legal, definitivamente. Y es más, yo recomendaría que el abogado de la organización o la asesoría legal que tenga una organización determinada también esté dentro del equipo de gestión de crisis. Para mí es importantísimo que esté, porque es una persona que me va a ayudar mucho en esta situación. Los expertos también que podamos tener, ¿no? Responsable de la comunicación interna, las autoridades, organizaciones externas y los medios, ¿no? En este caso, el BRC menciona lista actualizada de contactos, lo que habíamos mencionado anteriormente con el IFS, ¿no? Es como equipo de gestión de crisis, la GI es gestión de crisis, servicios de emergencia, proveedores, organismos de certificación, autoridades, importantísimo, ¿no? Un plan de comunicación al momento hacia los clientes, consumidores y autoridades, dependiendo cuál es la situación de crisis que te pueda generar, por eso les decía. Asesores o organismos de asesoramiento, laboratorios, autoridades, la parte jurídica o la parte legal también, como les mencionaba y lo menciona mucho acá el SQF, logísticas para la trazabilidad, recuperación o eliminación del producto en el caso el producto esté afectado por esta crisis identificada, ¿no? En el caso del IFS, la viabilidad, eficacia y rapidez de la acción del procedimiento serán evaluadas periódicamente. Acá ya el IFS te está pidiendo los simulacros, ¿sí? Mínimo una vez al año, mediante ensayos internos basados en el análisis de peligros y evaluación de riesgos. Por favor, acá quiero volver a recalcar, no se olviden que cuando hagan simulacros también vean qué hacer con el producto, dependiendo de la crisis, ¿sí? Entonces ahí hay un poco que hay que pensar un poquito y irse un poquito más allá de lo que puede pasar, ¿no? Las evaluaciones periódicas deben asegurarse la eficacia, implantación y operatividad del procedimiento. Es decir, el simulacro te debe garantizar eso, ¿no? ¿Qué más tenemos a nivel de GFCI? En este caso el SQF menciona lo que ya hemos mencionado con el IFS, deberá revisarse, probarse y verificarse el plan de gestión de crisis al menos una vez al año. Ahí yo creo que las tres normas coinciden en el tema de la frecuencia de los simulacros. Y acá quiero darles una recomendación, que en algún momento algunas de las plantas me han, no me han refutado, pero me han dicho sí, apuro, pero es complicado. ¿Qué pasa? Y esto es, digamos, mi recomendación, mi opinión personal, porque, como les decía, el plan de gestión de crisis, nosotros debemos estar preparados constantemente. Uno, y no sabemos cuándo y qué cosa nos puede pasar en ese tipo de situaciones. Entonces, ¿a qué voy? ¿Qué pasa si yo en mi plan de gestión de crisis he identificado 4 aspectos que me pueden generar una crisis, ¿no? Entre ellos terremotos, incendios, inundaciones y sequía? Ok. Como las normas dicen anualmente, muchas de las organizaciones hacen por año incendios, al siguiente año terremotos y al siguiente año, no sé, y lo van haciendo así, ¿no? Yo sugeriría, y yo siempre les pido, que los simulacros en el año se hagan simulacros de todas las actividades que se han identificado
que te pueden generar una crisis. Me explico. Si yo he identificado 4 situaciones, pues tengo que tener 4 simulacros de las distintas situaciones. Como les digo, mucha gente me ha dicho, no, Arturo, que es muy pesado, que no se puede. Pero, digamos, yo les digo, oye, pero tú no sabes en el año qué situación te puede pasar. Entonces, tu gente debe estar preparada para reaccionar en esa situación, ¿no? Entonces, es por eso que yo les pido eso. Entonces, véanlo, escúchenlo, revísenlo y es importante que lo tomen en cuenta porque uno nunca sabe qué es lo que te va a pasar. Y la gente tiene que estar siempre alerta, siempre saber qué hacer, no solo el personal en general, sino el equipo de gestión de crisis, ¿no? Y acá quiero recalcar el tema de que también los simulacros se tiene que hacer en días no laborables. Es importante, para mí por lo menos es importante, para saber si es eficaz, como dice anteriormente la norma, ¿no? Se debe mantener registros de las revisiones del plan de gestión de crisis y en el caso de BRC se debe conservar los resultados de las pruebas o registros, ¿no? Entonces, en resumen, si lo queremos ver, las 3 normas son muy similares, muy relacionadas. Acordémonos que estas normas están relacionadas o están estandarizadas por el GFCI, así que van a pedir casi lo mismo, pero sí es importante tomar en cuenta todos los requisitos de lo que pide la norma, ¿no? Es importante tomar en cuenta y desarrollarlos. Bien, la parte del plan de gestión de crisis, las recomendaciones a nivel general. Estas son recomendaciones mías que se han dado básicamente por el expertise, por los años que tengo auditando y revisando plan de gestión de crisis, así que son criterios que es importante tomarlo en cuenta. Primero, y esto es básico, el compromiso directivo de todo el personal de relevante. Y vuelvo a repetir, muchas de las organizaciones no le toman importancia de vida a este plan de gestión de crisis, pero no saben que le va a salvar la vida dentro de la organización. El entendimiento, la capacitación clara del plan de gestión de crisis. La gente debe saber qué es lo que dice mi política del plan de gestión de crisis, qué es lo que yo debo hacer, cada uno de los miembros. Es importantísimo. La identificación correcta y realista de las posibles crisis o incidentes que se pueden presentar en una organización. Este es otro tema importante. Yo les he dicho, yo he visto muchas situaciones en las cuales hacen una lluvia de ideas muy general y ponen todo lo que tienen en la lluvia de ideas, pero en muchas situaciones no les va a suceder por la zona, por la región, por el lugar. Entonces es importante este tema, la identificación correcta, porque en base a eso yo voy a trabajar. ¿Por qué es importante? Porque yo puedo estar gastando recursos en cosas que nunca me va a pasar y de repente no es necesario tomarlo en cuenta, ¿no? La evaluación e investigación de data histórica. Esto está muy relacionado a esta parte de arriba. Si yo hago una buena investigación, una buena revisión de mi data histórica, de mi planta, de mis situaciones sociales, del lugar donde estoy ubicado, pues voy a identificar correctamente mis situaciones de emergencia, ¿no? Y no voy a desperdiciar recursos. Conocimiento del entorno social y cultura de la zona y localidad es importante, es parte del anterior también que es importante, el tema de la data histórica. Realizar las pruebas en cada uno de los casos, esto es lo que yo les decía en mi recomendación última, ¿no? Es importante y les recomiendo que hagan las pruebas y los simulacros en cada uno de los casos identificados. Uno nunca sabe cuándo te va a pasar y qué cosa te puede pasar. ¿De acuerdo? Otra de las recomendaciones importantes es en las pruebas o simulacros ocuparse del producto sospechoso. Es un tema que ya les he repetido durante la charla y es importante tomarlo en cuenta. No lo toman en cuenta y veces. Definir claramente los planes a realizarse en caso de afección del producto. Como ya les decía, tanto el GFCI y el IFS lo relacionan mucho a lo que es el recall, ¿no? Más recomendaciones. Esto es lo que les decía, realizar pruebas o simulacros en días no laborables, identificar la cantidad y los tiempos de respuesta. Esto también les comentaba, en los simulacros es importante la cantidad de gente o del equipo que te va a responder y los tiempos de respuesta, en cuánto tiempo te responde el equipo, ¿no? En cuánto tiempo se puede reunir el equipo para la toma de decisiones, porque si no hay una reunión inmediata, tal vez no se va a tomar las correctas o todas las decisiones que se pueden tomar. Los informes deben ser claros, reales, importantísimo. Hay que evaluar las competencias del personal que integrará la gestión de crisis. Esto es un poco lo que les decía.
cabeza fría. La gente que integra el equipo debe tener cabeza fría para poder tomar las buenas decisiones y las decisiones rápidas, inmediatas, lo más rápido posible. Cuanto menos tiempo demores, mayor va a haber la probabilidad de continuidad del negocio. Y estas dos últimas, que es básicamente no confundir la gestión de crisis con un simulacro de salud y seguridad ocupacional o una prevención de riesgos, importante. Tal vez sí se pueden complementar, pero hay muchas empresas, como les digo, me presentan el simulacro de incendios, pero no toman en cuenta el producto, ¿no? Y el equipo debe estar comprometido conjuntamente con la alta dirección. Es importantísimo. Bien, muchísimas gracias por su atención. Estoy dispuesto a todas las preguntas que puedan hacernos. Espero poder responderlas. Muy bien, Arturo. Muy bien, Arturo. Te agradecemos traernos este tema que ha sido absolutamente muy necesario. Creo que cada una de las empresas se da cuenta del valor que tienen este tipo de planes en una situación muy desfavorable. Por lo tanto, pensar anticipadamente en todo ello nos abre la ventana a poder hacer una buena gestión al momento en que suceden este tipo de incidentes. Así que te agradezco. Hemos estado revisando las preguntas que han incorporado nuestros asistentes a través del chat, así que ya tengo bastantes, las cuales te voy a ir comentando para que podamos darle una respuesta en estos minutos que nos van quedando. Bien, Arturo. Perfecto. Una de las primeras preguntas dice, ¿este plan de gestión de crisis es pedido como un requisito por parte de clientes o solo nos sirve para un sistema de gestión interna? Es decir, ¿cómo funciona y cómo se plantea la necesidad de tener este plan de gestión de crisis? Bueno, yo creo que la necesidad importante es parte de lo que ya he estado comentando. Esta política yo creo que tendría que haber dentro de cualquier organización en general, y bueno, yo lo he enfocado directamente a una organización que procesa alimentos, porque te va a ayudar a continuar el negocio. Si no tienes esa situación, si no has identificado las posibles crisis, es muy probable que no sepas qué hacer en ese momento, que en la mayoría de las cosas pasa. Ahora, no sé si son pedidos por los clientes, pero sí te puedo decir que son requisitos de los sistemas GFCI. Ya lo hemos mencionado, como SQF, BRC y FS te lo solicitan, porque quieren que la organización sea pues sólida y pueda continuar en el negocio en ese tipo de situaciones complicadas, ¿no? Perfecto. Muy bien, tenemos acá otra pregunta que nos dice, ¿es importante que todo el personal de una organización tenga conocimiento de este plan de crisis o solo bastaría con que los principales involucrados actúen como portavoces o como líderes frente a una eventual crisis? A ver, yo creo que sí es importante que todo el personal sepa este plan de gestión de crisis, pero en diferentes niveles, si se quiere llamar así, ¿no? Digamos, la plana laboral, desde el punto de vista qué hacer en una situación complicada, si estamos hablando de desastres naturales, por eso le decía que de repente está relacionado con una prevención de riesgos, el qué hacer en un terremoto, en estas cosas, pero el equipo sí o sí tiene que tener claramente sus funciones, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, la idea es que las personas, todo el personal en general, pero en ciertos niveles, cierta información del plan de gestión de crisis, ¿no? Perfecto. Muy bien. Tenemos acá más preguntas que van llegando. De todas maneras, los invito a aquellos que tienen alguna pregunta que quisieran plantear a ponerla en el chat para que la podamos revisar durante este cierre del webinar del día de hoy. Gloria nos comenta acerca del equipo de gestión de crisis. Ella nos pregunta si este equipo podría ser el mismo equipo HACCP o debe ser otro. ¿Cómo lo seleccionas? A ver, yo te voy a responder con sí y no. Perfecto. Porque sí, porque si el equipo HACCP
está la alta dirección, está el personal relevante que yo estaba mencionando, no habría ningún problema. Pero si no está, no necesariamente hay veces las organizaciones involucran en el HACCP a la alta dirección, aunque en mi opinión siempre debe estar involucrado, ¿sí? Pero me ha pasado muchas veces que hay veces no está. Entonces, si no está, tendría que ser otro o de repente otro equipo complementario, ¿no? Perfecto. ¿Hay algún rol dentro de este equipo, Arturo, que deba ser, digamos, el mínimo, algún cargo en específico que deba ser incluido sí o sí respecto de eso? ¿Hay alguna consideración? ¿Te refieres a quiénes son de los cargos que podrían estar? ¿Correcto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que tendría que estar alguien de la alta dirección con un cargo relevante que pueda tomar las decisiones de económicas, hacer convenios con otras empresas, cargos relevantes dentro de la producción, como jefaturas, gerencias. Sí, yo creo que es importante. Para mí, las jefaturas y gerencias para arriba tendrían que estar dentro de este equipo de gestión de crisis. Perfecto. ¿Y en la práctica que tú tienes? Que te pueda apoyar, ¿no? ¿Perdón? Sí, perfecto. Y en la práctica que tú tienes, ¿esa es la configuración normal que se da de este equipo de crisis? ¿Cómo lo has visto en tu experiencia práctica? A veces, sí. En algunas A veces veces. no le involucran a la alta dirección. Perfecto. Por lo tanto, ahí tenemos una buena recomendación para nuestros asistentes, ¿cierto? Tratar de considerarlos ya dentro del plan y dentro del equipo para evitar posteriores problemas o tener que incluirlos ya cuando esté todo desarrollado. Sí, claro. Perfecto. Acá nos hacen otra consulta respecto de los tiempos o los momentos en los cuales es recomendable hacer un simulacro de crisis. Nos preguntan si hay algún momento del día en que tú recomendarías probar al equipo en cuanto a su desempeño. Sí, en realidad yo sugiero en situaciones no laborables, en general, o en tiempos no laborables, ¿no? No sé cómo funciona a nivel de Latinoamérica, hay plantas que trabajan de lunes a viernes o lunes a sábado. Si es de lunes a sábado, bueno, yo lo haría un domingo, no sé, en la tarde, ¿no? De tal manera que poder ver el nivel y el tiempo de reacción del equipo de gestión de crisis. Por eso vuelvo a mencionar, este plan de gestión de crisis te va a salvar la vida, y lo que necesito saber es que si mi equipo me va a responder en el momento que yo necesito. Perfecto. Sí, entonces tú recomendarías que se prueben las vías de comunicación, ¿cierto? Que si hay una respuesta vía telefónica, vía email, etcétera, cómo se desarrolla y los tiempos necesarios para poder dar respuesta. Exacto, los tiempos necesarios de respuesta de tu equipo, porque cuando tú vas a tener una crisis, una situación de esta magnitud, pues tú necesitas reunir a tu equipo. Y si un domingo nadie te responde, porque obviamente todos sabemos que un domingo es súper familiar, la gente está de repente ocupada, ¿no? Entonces, la idea es que sepas que te responden, es estar siempre listos, por eso decía. Perfecto, muy bien. Acá Carmen nos pregunta si tienes alguna recomendación respecto a los campos que debería considerar el formato de resultado de las pruebas. Algo que se pudiese recomendar de acuerdo a qué cosas deberían contemplarse en ese formato. A ver, no hay una recomendación, digamos, específica, pero un poco por mi experiencia, yo sugiero que se haga un match o ¿cómo lo diría? A ver, déjame ver la palabra, un punto adicional a la prueba de repente de los simulacros, de la prevención de riesgos, porque está relacionado, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de desastres naturales, ¿sí? Y que después de este formato que podamos seguir sobre el tema de prevención de riesgos, podamos adicionar el punto en la cual qué hacemos con el producto, ¿no? Ahora, si hablamos desde un formato para el tema de hacer el simulacro por un tema de sabotaje, pues ahí va a cambiar un poquito la cosa. En realidad, ahí sí no te podría definir específicamente. Yo creo que va a depender mucho de la organización, de las dimensiones y de qué es lo que estamos hablando, ¿no? O de qué es lo que estamos
tomando en cuenta el peligro o la crisis que me va a generar, ¿no? Perfecto. Considerar el aspecto específico, ¿cierto? Y el riesgo que tenga la organización como tal. Sí, claro, es importantísimo. Perfecto. Muy bien, nos dicen acá, si tenemos identificados una gran cantidad de riesgos, ¿cómo debemos realizar las pruebas? Es decir, ¿debo hacer un simulacro por cada una o puedo combinarlas en un gran simulacro? A ver, y como mencioné al principio, yo sugiero por cada una, porque uno nunca sabe qué y cuándo te va a pasar. Pero si puedes generar una combinación de situaciones similares, ya tendrías que, sí sería recomendable de repente agruparlos, ¿no? Situaciones similares, ¿no? Pero eso sí va a depender de qué situación estamos hablando, ¿no? Pero eso ya depende de cada organización. Perfecto. Muy bien. Gloria nos consulta si es necesario tener algún equipo capacitado para atender una crisis. Nos pone un ejemplo, una persona con conocimientos médicos, etcétera. ¿Algo de eso respecto de algún requisito que exista? Sí, es importante. Es importante y las capacitaciones del equipo de gestión de crisis van a estar muy relacionadas a los tipos de crisis que yo haya identificado. Eso es importantísimo. Y además, ahí aparte de ver el tema de la personal, un prevencionista de riesgo, una persona que pueda hacer primeros auxilios, también una persona que pueda manejar o identificar el producto, el tema de muestreos, el tema de análisis organolépticos, todo lo relacionado también al producto es importantísimo. Como les decía, las capacitaciones van a depender mucho de las situaciones de crisis que yo haya identificado. Perfecto. Y queda muy claro ahí el cierre de esa pregunta, y así que estoy seguro que quedaron muy contentos con tu respuesta. Tenemos acá una pregunta interesante, que es ¿cómo vendemos una posible crisis a la alta dirección sin parecer alarmistas? Así como tipo, eso nunca ha ocurrido, es muy probable que nunca ocurra. ¿Cómo abordamos esa instancia? Nos pregunta Jaime. Buena pregunta, Jaime, que esa es la parte más difícil, ¿no? ¿Cómo le vendemos? ¿Qué le decimos? Bueno, yo sugiero, voy a de repente ser un poco, no sé cómo lo quieran tomar, pero por favor tómenlo como la mejor manera. A la alta dirección le interesan los números. Entonces, la idea es identificar de repente o hacer un simulacro de cuánto puede generar una pérdida a nivel de la organización, a nivel de números. Yo creo que cuando tú le presentes eso, la alta dirección te va a tomar la atención. Y eso es una realidad. El día que tú tengas un terremoto, un desastre natural, ¿cuánto es la pérdida económica y a nivel de nombre de la organización que tú vas a tener si es que no sabes qué hacer en ese momento, si es que no reaccionas rápida? Entonces yo creo que esa es una buena manera de venderle a la alta dirección para que, digamos, generes ese compromiso de ellos, ¿no? Que te tomen la importancia de vida. Correcto. Hablar en el lenguaje de la alta gerencia, ¿no? Afirmativo. Yo creo que es la única manera. Muy bien. Jonathan nos pregunta, ¿de qué manera puedo evaluar si el plan de crisis que yo desarrollé en mi compañía está bien establecido? Perdón, no te copié la pregunta. ¿De qué manera puedo evaluar si el plan de crisis que realicé en mi compañía está bien establecido? Basado en los simulacros. Correcto. Por eso, vuelvo a repetir, la idea es, yo recomiendo y vuelvo a recomendar, la idea es hacer las pruebas, los simulacros, de cada situación que se me presente. Esa es la mejor manera de cómo puedo yo evaluar si está bien hecho mi plan, ¿no? Perfecto. Por acá tenemos una interesante pregunta también de Carlos, que dice, si en el plan de manejo de crisis podemos involucrar también a los proveedores y cómo lo podemos gestionar. Ay, Carlos, diste en el clavo. Creo que sí. Interesantísimo. Interesantísimo, porque al final el proveedor es el que te va a dar
la alternativa de abastecerte de materia prima en el caso que tú no tengas, ¿no? En el caso hayas tenido una situación complicada. Yo creo que sí es importante involucrar a los proveedores. No solo de materia prima, sino de insumos, de packing, de todos los proveedores importantes que tú creas, ¿no? Los proveedores de alto riesgo, si se quiere llamar así. Perfecto. Muy bien. Nos van quedando las últimas preguntas, Arturo. Si alguien tiene alguna pregunta que se le quede en el tintero, por favor, siéntase en la libertad de expresarla para que la podamos revisar. Acá tenemos una pregunta que nos hace Francis. Nos dice, ¿en un desastre natural es obligatorio que la Autoridad Sanitaria Nacional se contacte con la empresa? Bueno, eso va a depender mucho de la legislación nacional del país. En un desastre natural, obviamente, sí, acá en el Perú tenemos entidades que sí trabajan en ese aspecto, y la idea es obviamente comunicarse también con ellos para que te puedan apoyar en ese tipo de situaciones, ¿no? Tanto con las personas como las condiciones de evacuación de las personas, ese tipo de cosas, ¿no? Perfecto, sí, estoy de acuerdo. Alejandro nos pregunta, ¿qué competencias debe tener la persona que realiza la evaluación e investigación de la data histórica? Buena pregunta. Yo creo Muy buena que pregunta. dentro de las competencias, en general, primero, conocer el producto, conocer procesos, conocer la zona o el lugar donde está ubicado la empresa, conocer, digamos, la condición social, socioeconómica del lugar, del entorno. Porque es importante esto por ver el tema también de problemas sociales, ¿no? Y conocer el país, el lugar, ¿no? Entonces, creo que de eso podría resumir dentro de las competencias de las personas que pueden presentar o que pueden ser partícipes del plan de gestión de crisis. Bien. Muy bien, otra pregunta, Arturo, de Mónica, nos pregunta, ¿qué evento podría considerarse dentro del plan de gestión de crisis que afecte la legalidad del producto? Pero ahí va a depender mucho de la situación. Podría ser lo que estábamos mencionando en el tema del BRC, el tema de sabotaje intencionado, ¿no? El tema de sabotaje intencionado podría comprometer la legalidad del producto, desde el punto de vista tal vez hasta de etiquetado, desde el punto de vista tal vez de contaminación intencionada. Entonces hay muchos aspectos que podrían comprometer la legalidad del producto. El mismo desastre natural, los mismos desastres naturales también podrían comprometer la legalidad del producto, ¿no? ¿Qué pasa si tú tienes un incendio y los humos tóxicos podrían haber comprometido el producto? Si no haces una buena revisión del producto, una buena segmentación, identificación del producto afectado, podría también comprometer la legalidad del producto, ¿no? A nivel, no sé, pues, de metales pesados, a nivel de cualquier otra situación que podría comprometer al producto, ¿no? Desde el punto de vista legal. Acordémonos que a nivel de legalidad también habla mucho sobre el tema de etiquetado, habla mucho de los factores químicos, biológicos que puede contener o definir un producto, ¿no? Puede ser un sabotaje desde el punto de vista de que un trabajador, digamos, molesto o afectado, pueda comprometerte con una mayor adición de un insumo específico que legalmente sobrepasa los niveles permitidos. Listo. Muy bien. Muy bien. Tenemos acá más preguntas que van llegando en estos momentos. Tenemos una consulta de si es recomendable que en el Comité de Manejo de Crisis existan personas que proveen servicios externos, contemplarlos dentro de este equipo. Sí es recomendable, dependiendo, por ejemplo, el tema de asesoría legal, por ejemplo, el tema de expertos, sí es recomendable también que estas personas estén dentro del plan de gestión de crisis, ¿no? A cierto nivel, obviamente, ¿no? Va a depender mucho de cuál es la relación que puedas tener con este externo, ¿no? Muy bien. Denis nos pregunta, ¿quién debería liderar el plan de crisis? En nuestro caso somos una planta de producción que se encuentra en una ciudad que no tiene mucho desarrollo social y a veces dependemos mucho de la capital. ¿Hay alguna recomendación que se pudiera dar ahí, Arturo?
Bueno, desde el punto de vista de quién debería liderar, es la alta dirección, o el gerente, o el jefe que pueda tomar estas decisiones puntuales, ¿no? Ahora, si depende mucho de la capital, yo calculo que menciona esto porque de repente los directivos están en la capital y la planta está, digamos, en provincia o alejado de la capital. Entonces, sí o sí tienen que estar toda la gente de las oficinas de la capital, porque ellos también van a tomar las decisiones, como la parte comercial, me imagino, la parte de la alta dirección. Entonces yo recomendaría eso. Muy bien, muchas gracias. Acá tenemos una pregunta que también me parece interesante, de Miguel. Él nos pregunta si el tiempo de respuesta para los simulacros de crisis están definidos, si hay alguna referencia, dado que efectivamente yo podría hacer mi simulacro y obtener un tiempo que no es el óptimo. ¿Hay alguna recomendación respecto de la respuesta que debería dar la empresa? No están definidos. Yo sugiero, dependiendo del tipo de crisis, no sé, 24 horas de repente, dependiendo del tipo de crisis. Yo creo que el tiempo de respuesta lo vamos a definir relacionado al tipo de crisis que yo pueda tener. De repente 24 horas en un terremoto es mucho tiempo, pero sí me puede resultar 24 horas en una condición de sabotaje del producto y poder tener una acción si es que el contenedor está en camino o todavía no está aperturado o todavía no ha sido distribuido el alimento que está afectado. Entonces va a depender mucho de la crisis que yo esté tomando en cuenta, ¿no? Muy bien. Acá Pilar nos envía una pregunta interesante que apunta hacia los fundamentos, ¿no? Si tú podrías definirle la diferencia entre un plan de food defense y un plan de manejo de crisis. Ya, bueno, ese es otro webinar, ¿eh? No, mentira. A ver, lo que pasa es que el Food Defense o el Plan de Defensa de Alimentos está direccionado específicamente a identificar las actividades que podían comprometer al alimento principalmente. No necesariamente, por ejemplo, puede tomar en cuenta un desastre natural, ¿sí? Allí en el Food Defense normalmente está direccionado a personas. El Food Defense te habla sobre el tema de segmentación de áreas críticas, el restringir personal a esas áreas críticas. En cambio, el plan de gestión de crisis principalmente está diseñado a salvar a la organización en una situación. Si bien es cierto, estos dos programas pueden estar muy relacionados y pueden trabajar muy de la mano, pero el Food Defense está direccionado a cuidar el alimento por una contaminación intencionada, ¿no? O sabotaje. El plan de gestión de crisis son situaciones externas también que pueden comprometer a la continuidad del negocio. Perfecto. Muy bien, dice acá Carmen, si para la documentación del simulacro o control del plan se puede considerar un cuestionario de preguntas, dado este origen variado dependiendo de la situación, y con este obtener algunas conclusiones finales. Bueno, sí y no. En realidad sí, porque dependiendo de la situación de crisis que establezca, por eso yo les recomendaba que los simulacros en el año se hagan la cantidad de situaciones que yo haya identificado. Si la encuesta o la lista de preguntas te ayuda a determinar la eficacia de este plan de gestión de crisis, yo creo que no habría ningún problema. Eso tendrías que definirlo tú. Pero si no te ayuda, yo creo que vas a tener que tomar herramientas de otro lado, ¿no? Perfecto. Sí, acá tenemos una de nuestras últimas preguntas de Lorena. Ella nos pregunta si se podría fusionar el programa de emergencia, el plan de continuidad de negocio y el plan de seguridad alimentaria y dar a ellos un enfoque con el plan de gestión de crisis. Sí, yo creo que sí, pero sí, va a depender mucho de los planes de emergencia que hayas identificado. No necesariamente el programa de emergencias va a identificar todas las situaciones de crisis. Entonces, sí, si es que tienes todo, o vas a tener que de repente incluir algunas actividades más, ¿no? Algunas situaciones de crisis más adicionales, ¿no? Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Arturo. Hemos revisado el gran listado de preguntas que nos ha llegado a través de nuestros asistentes para el día de hoy, así que te agradezco nuevamente tu tiempo
y poder compartirnos tu experiencia de industria respecto de este tema. Gracias Ariel, gracias a todos, muchísimas gracias por su asistencia y espero tenerlos más adelante si es que me toca exponer algo. Muchas gracias, Arturo. Para todos aquellos que siguen conectados, les comento que esta actividad es parte de un ciclo de webinars que estamos realizando durante el año 2018. Por lo tanto, hay nuevas fechas a las cuales ustedes podrán sumarse en el futuro. Les comento que el día 12 de septiembre tendremos un webinar acerca de FESMA, acerca de implementación de controles preventivos. El día 10 de octubre vamos a revisar el manejo y evaluación de proveedores, ¿ya? En un interesante webinar también que tendremos en el mes de octubre. Y finalmente, para cerrar el ciclo del año, vamos a hablar de un tema muy contingente y que seguro que a todos aquellos que están con alguna certificación GFCI les va a interesar mucho, que es preparando el programa de monitoreo ambiental de patógenos. Eso va a ser el 14 de noviembre, así que desde ya les adelanto para que se vayan programando en esas fechas. De todas maneras, les va a llegar la invitación tal cual ha sido en esta ocasión. Por parte de NSF, agradecerles su presencia y agradecerles seguir participando con nosotros. Tuve muchas preguntas en el chat respecto de la presentación. Vamos a dejar el video completo con la explicación de Arturo y toda la información que se ha compartido de las preguntas a través de un video en la cuenta de NSF International a través de la plataforma YouTube. Así que van a poder revisar nuevamente esta sesión si es que les quedó alguna duda o quisieron revisar algo puntual que no les quedó muy claro. Así que desde ya los invito también a visitar esa página web y a revisar los videos. Por mi parte y por parte del equipo de Training and Education de NSF, les damos las gracias por haber participado el día de hoy y los esperamos en un futuro webinar. Que estén muy bien. Muchas gracias.